En la jornada de hoy, entonces, ya iniciamos lo que sería la unidad 3, serían las oportunidades e ideas específicamente de negocios. Y aquí nos planteábamos una serie de preguntas del por qué, cómo, cuándo y dónde específicamente nacen esas oportunidades para que yo pueda emprender. Decíamos de por qué, cuándo, cómo y ciertas personas pueden descubrir y otras personas no pueden descubrir o no pueden explotar esas oportunidades. Entonces teníamos que hacer un análisis de eso para poder identificar y responder cada una de estas preguntas. Entonces, lo primero que hicimos es ver cómo vamos a descubrir estas oportunidades. Y dijimos que para identificar esas oportunidades de emprendimiento, nosotros teníamos que crear, por sobre todo, nuevos negocios. ¿Y cómo íbamos a crear eso? Bueno, teníamos que aventurarnos a hacer una investigación y ver qué hay dentro del mercado para que yo pueda aprovechar, ¿sí? Entonces, aquí donde podemos identificar una serie o una variedad grande de aspectos valiosos que yo debo tener en cuenta a la hora de emprender para poder minimizar los riesgos y apuntar justamente a las ideas que yo tengo, pero con mucho fundamento. Para eso yo tengo que hacer un buen filtro de mi idea de negocio, ¿sí? Entonces, en términos generales, las oportunidades emprendedoras son situaciones en las cuales nuevos productos o servicios pueden desarrollarse a partir de ciertos supuestos válidos que nos sustentan esas ideas, ¿sí? Entonces, todo el proceso que se sucede desde que la oportunidad es identificada y reconocida debe pasar por un proceso de evaluación para posteriormente ser ejecutada. Y aquí damos el ejemplo de Paula, que decía que en su barrio no había una peluquería y que ella tenía varias vecinas que para acceder a la peluquería tenían que viajar 20 kilómetros. Entonces la situación de Paula en particular era que ella quizás tenía una oportunidad de negocios para emprender en una peluquería, pero hay ciertos factores a analizar. Bueno, y lo primero que analizamos son las fases de las oportunidades. Eso les había explicado en el audio, pero me parece muy importante que podamos fijar correctamente estas fases de oportunidades, que serían ya las que se encuentran en el entorno del emprendedor, ¿sí? Yo voy a identificar las oportunidades en cuanto al tipo y a las fuentes que generan. Si yo hago una evaluación de esa oportunidad y me da en positivo, como es el caso de esto en particular que podemos observar aquí, entonces, al yo decir que esa evaluación es efectivamente positiva, ¿sí? Yo lo que hago aquí al identificar correctamente y al evaluar por sobre todo esta oportunidad, lo que yo voy a hacer es la exploración de la oportunidad y generar específicamente un resultado. Ahora, si yo específicamente identifico quizás una oportunidad, pero no logro, o sea, en la evaluación yo no logro definir si esa oportunidad es buena o no, entonces lo que yo voy a hacer es volver a la identificación de la oportunidad y hacer un nuevo filtro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo identifico la oportunidad, voy a cambiar de color para que se entienda. Si yo identifico la oportunidad, ¿sí? Hago una evaluación y esa evaluación es positiva, entonces yo voy a hacer una exploración de la oportunidad y me va a generar como resultado mi emprendimiento, ¿sí? Pero si yo hago la identificación de oportunidades y es negativa, ¿sí? Entonces yo voy a tener que volver a identificar la oportunidad, ¿sí? No me va a servir de nada hacer la exploración. ¿Por qué no me va a servir? Porque ya identifiqué que no es correcta quizás en ese momento esa oportunidad, ¿sí? Entonces existen específicamente muchos factores que yo debo considerar a la hora de encontrar las oportunidades, ¿sí? Y el éxito de todo emprendimiento siempre va a depender de que también hice el filtro, ¿sí? Y por sobre todo de toda la competencia también que yo pueda tener dentro de esa región, ¿sí?
Y allí es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las fuentes de oportunidades, que era justamente lo que estábamos tocando antes de unirnos a la reunión. Y aquí decíamos que había diversas fuentes. Primeramente eran los clientes insatisfechos. Y siempre nos pasa que a veces dentro del mercado nosotros también somos parte de esos clientes insatisfechos, que justamente el producto o servicio que está en el mercado no me llena completamente la necesidad que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo logro identificar esos clientes satisfechos, tengo que preguntarle qué es lo que acarrea su insatisfacción y de ese modo que ese cliente se sienta más parte de mi empresa y que yo pueda solucionar justamente lo que genera esa insatisfacción. También dijimos que otra fuente serían los fallos dentro del mercado. Siempre hay fallos, ¿sí? Y nosotros debemos tratar de corregir esos fallos porque al nosotros corregir estamos diferenciándonos de todos los demás productos o servicios dentro de ese mercado, ¿sí? También observar otros mercados es un punto a considerar, ¿sí? Que la meta nos abre ciertas posibilidades también. Esa meta que nosotros nos propusimos en un emprendimiento en particular nos abre a nosotros también la posibilidad de ver otros mercados y poder adaptar específicamente eso también a nuestra realidad, ¿sí? También la aplicación de lo referente a las nuevas tecnologías es un punto muy interesante a tocar, por sobre todo emprender justamente con esas nuevas tecnologías nos diferencia de los demás segmentos o sectores. Esa identificación de nuevas tecnologías también podemos obtener haciendo investigaciones en redes sociales. Y también los nuevos nichos de mercados. Cuando yo voy a incursionar a un nuevo nicho, siempre tengo que hacer un estudio muy minucioso de las características de mi cliente porque de acuerdo a eso va a depender el progreso o no de mi emprendimiento, ¿sí? Y las necesidades comunitarias ya serían netamente lo referente a que un sector específico de la comunidad tiene una necesidad que cubrir y si yo llego a poder cubrir esa necesidad comunitaria, entonces definitivamente mi emprendimiento va a ser todo un éxito.